Buenos días, alumnos, con todos. Tengan todos buenos días. Buen día, Carlos, Fernando, Alex, Cristian, Paul y Renato. Buen día. Bien, para empezar, jóvenes, quería comentarles lo siguiente. Buen día. El día viernes pasado, por Semana Santa, no estaba programada ninguna sesión. Sin embargo, la práctica PC1 viene la siguiente semana y considero importante que podamos nivelarnos con esa sesión para que no tengamos ninguna dificultad en la siguiente semana. Entonces, el día de hoy vamos a desarrollar la sesión 3 de la semana pasada y el viernes estaríamos desarrollando la sesión 4. Las 4 sesiones son las que van a venir en la PC1 de la semana 5. ¿Ya? Entonces, por hoy día es comprensible que no estén todos los compañeros y no va a haber exposición. Ya lo exponemos la siguiente clase, que es el viernes. Entonces, vamos a pasar a exponer la sesión que corresponde a la semana anterior. Bien, de la última semana que nos vimos, la semana 2, encontramos el tema de cuáles serían las consideraciones para definir que realmente necesitamos realizar una compra. Entonces, para definir esa necesidad, habíamos comentado de que teníamos que responder a varias preguntas antes de realizar una adquisición. Entre las preguntas que teníamos que atender eran el qué, que viene a ser la naturaleza o el tipo o la especificación técnica del material o del insumo que vamos a adquirir. El cuándo, porque corresponde a que este material es importante para un periodo de ejecución que ya en obra está determinado. ¿Cuándo es el tiempo en el cual ese material tiene que estar presente en obra? Cuando decimos cuánto, nos estamos refiriendo a cuál es el volumen que voy a comprar. ¿Es 1 tonelada? ¿Es 10 toneladas? ¿Es 1 kilo? ¿Son litros? ¿Cuál es la unidad de medida? ¿Y cuál es la cantidad de material que voy a adquirir? ¿A cuánto? Vendría a ser, en todo caso, el concepto de costo. Este costo va a corresponder al mejor precio que yo pueda adquirir en el mercado, considerando que el mejor precio no es el precio más barato. El mejor precio es el precio que corresponde al material que cubre las especificaciones técnicas de mi requerimiento, que me brinda la calidad que requiero, que llega a tiempo, embalado en la forma más adecuada para evitar desperdicios. Entonces, el cuánto o el costo no lo define el menor precio. La pregunta ¿dónde? ¿Dónde lo voy a recibir? ¿Dónde lo voy a recoger? ¿Dónde lo voy a almacenar? Como ya definí el tiempo en que va a llegar, tengo que tener previsto de dónde se traslada ese material, cómo se traslada, cómo se embala, cómo se carga, cómo se descarga y dónde lo almaceno y de qué forma lo voy a almacenar. El cómo también tiene que ver con la forma de cuantificación
del material que llega a obra. Si yo compro 10 toneladas de fierro, las 10 toneladas de fierro no las puedo recibir en una sola llegada. Tengo que distribuir la llegada. ¿En función a qué? Al tiempo o a la necesidad de ejecución que se realice en los frentes, ¿verdad? ¿Cómo? Y el para qué, porque cada material está especificado para una actividad determinada, para un tiempo determinado. Es decir, comprar un material no me requiere atender una sola pregunta. Cómprame cemento. Listo, compro cemento, no sé para qué, no sé cuándo debe llegar, no sé cuánto debe comprarse. Entonces, ahí el enfoque general de atender y responder todas estas cuestiones al momento de decidir realizar una compra. Y todas estas preguntas a la vez nos va a proporcionar una información importante que viene a ser los tiempos. Los tiempos de cada una de estas actividades me va a determinar una cantidad de tiempo desde el inicio del requerimiento del material hasta el tiempo en que debe llegar el material. Este tiempo es lo que conocemos como tiempo logístico. Si no conocemos este tiempo logístico, ¿cómo puedes programar en obra el inicio de tu actividad de cimentación si no has previsto, si acá tienes cimentación, si no has previsto todo el tiempo que te va a ocupar la gestión de logística? Tiene bastante lógica entonces que nos preocupemos por los tiempos anteriores al inicio de la actividad para asegurar que el material llegue oportunamente. Bien. También vimos la semana última que los tiempos logísticos están determinados pues por todos los procesos internos. Pueden ser de fabricación, de repente hay productos que tienen que ser fabricados exclusivamente para el pedido del proyecto. Entonces, eso demorará un tiempo especial. Por la forma de abastecimiento, hay productos que no están disponibles en el proveedor, que tienen que hacer pedidos de afuera, entonces tiene que venir por barco, por avión, hacer una importación, etcétera. Eso es otra causa de tiempos que va a significar importante en nuestro tiempo logístico final. El tipo de transporte, si elegimos transportar por tierra, por barco, por aire, evaluar cuál es la ventaja. De repente por aire lo tengo en menor tiempo y el material yo lo requiero con urgencia. Ese tiempo de vuelo o de llegada por vuelo del material es mucho menor con respecto al tipo de transporte por barco. Si voy a importar un material y va a venir por barco, ese barco demorará 3 a 4 meses desde que zarpa del puerto de origen hasta que llegue al puerto de Perú. Entonces son 3 meses de transporte que voy a tener que soportar y que mis tiempos en obra tendrían que considerarlo, ¿no es cierto? Y de repente esto afecta mi ruta de avance, entonces no es conveniente el tipo de transporte, ¿no? Es para elegir cuál es el tipo de transporte más conveniente. Y como habíamos mencionado, por el tipo de clasificación de materiales. Hay materiales que los encontramos en el mercado de manera estandarizada, como el cemento, el fierro, el clavo, etcétera, el alambre, pero hay materiales que deben ser fabricados específicamente, los MTO, que son la fabricación específica para nuestro proyecto. Entonces, conocer todas estas particularidades de cada uno de los insumos nos genera el famoso tiempo logístico que debe existir
antes de que tu obra empiece a correr las actividades que tú tienes programadas. Para cada actividad de tu obra tienes un tiempo logístico que atender porque tienes materiales que atender y cada material tiene que recibir una atención adecuada. De lo contrario, si te falla un control en la adquisición, no llegará tu material y no tendrás avance en obra, por lo tanto, tu meta no se va a cumplir. Entonces, esto es también una cadena de abastecimiento de materiales para obras. Si se rompe la cadena, fritos, ¿verdad? No tendríamos otra opción. Bien, también habíamos hablado de los tipos de proyectos que existen en la construcción. Hay proyectos que son solamente para contrato o para construcción, donde el contratista no se preocupa por la adquisición de materiales, solo construye y pide los materiales a la entidad o al propietario del proyecto. Hay proyectos en los cuales se contrata a un constructor o a un contratista para que pueda hacer la procura y la construcción del proyecto. Hay obras en las cuales se compromete a que el contratista elabore el expediente técnico que viene a ser la ingeniería, ejecute la obra, adquiera los materiales y vendría a ser el contrato o tipo de proyecto EPC, ¿no? En el cual incluye la ingeniería, procura y construcción. Y los contratos más completos que abarca mayor responsabilidad, diríamos, o mayor tiempo también de participación, serían los contratos EPCM, en los cuales el contratista se compromete a hacer el expediente técnico, la procura, la construcción y al final de la construcción se va a hacer cargo de un tiempo de operar y mantener la planta. Por ejemplo, tiempo de operación del proyecto. Cuando hay proyectos muy especializados, por ejemplo, digamos una planta de fabricación de algún producto químico, farmacéutico, no sé, contiene tanta tecnología al interior que el contratista tiene el compromiso de dar el inicio de operación del proyecto una vez terminado y mantenerlo, digamos, durante un tiempo que garantice que todo el circuito de sistematización funciona correctamente. Esa es la garantía que ofrece el contratista y entrega el proyecto en funcionamiento, el proyecto en marcha, con todo calibrado, regulado, etcétera. Hay proyectos de esa naturaleza que se requiere que el contratista deje todo el proyecto en marcha, ¿no? Entonces, esos son nuestros 4 tipos de proyectos que conocemos. Y para cada uno de estos proyectos va a requerirse una apreciación o un método especial de poder estimar los tiempos logísticos que requieren. Cada situación tiene su propia necesidad y su propia exigencia. Ahora, sabemos de que en un proyecto tenemos nuestras cadenas de suministro. Cadenas de suministros para poder abastecer la actividad de la construcción. Sin embargo, permanentemente estamos expuestos a que nuestra famosa cadena de suministro pueda sufrir una ruptura. Yo puedo tener una cadena de suministro muy antigua, digamos, ya con proveedores sólidos, con proveedores identificados de muchos años. Yo ya conozco quién es mi proveedor, digamos, del insumo 1, del insumo 2, yo conozco quién es mi transportista, conozco ya el trabajo de carga, de descarga, etcétera. Todos los procesos, ¿no?, que yo tuviera en mi empresa X, digamos. Y esta cadena ha venido funcionando a través del tiempo de una manera, digamos que bastante
sostenida, bastante sólida y me ha dado cierta tranquilidad como empresario. El hecho que esto haya estado sucediendo no me libera del riesgo permanente que todos los empresarios tienen al dirigir sus empresas. Se dice empresario, se dice emprendedor, porque es capaz de convivir prácticamente con el riesgo, pero no convivir con el riesgo de una manera improvisada, sino convivir con el riesgo estando siempre preparado para afrontarlo. Y en el momento que se presente, esa es una situación que desconocemos, en el momento que se presente, mi empresa tenga la capacidad de responder inmediatamente o en el menor tiempo posible. El riesgo siempre va a existir en todas nuestras actividades y en todos nuestros procesos al interior de nuestra cadena de suministro o al interior también de nuestra empresa. Entonces, ¿qué es el riesgo? El riesgo de un proyecto es un evento o condición incierta. Nunca vamos a determinar con precisión, exactitud numérica cuándo va a ocurrir o desencadenarse esta condición incierta. Este riesgo viene a ser la consecuencia del peligro que siempre va a estar presente y que no lo puedo controlar por la probabilidad de ocurrencia. Por la probabilidad de ocurrencia. Entonces, podemos tener riesgos de tipo operacional, por ejemplo. Miren, acá yo tengo una mala maniobra de repente del conductor y al momento de estar llevando o almacenando el material, bueno, pues se vuelca, tengo aquí una ruptura en la cadena de suministro por causas operacionales. O puede ser que ese día llegue mi trabajador después de una celebración anterior al día de trabajo y no venga tan concentrado en la actividad y este señor puede originar también un descuido en el control, digamos, de algún material. Ese material puede originar algún accidente. Puede suceder de que la distracción entre mis trabajadores puede ocasionar también un accidente al interior de mi obra. En general, estos riesgos que estamos viendo acá son riesgos operacionales, pero también existen los riesgos a nivel externo, existen los riesgos a nivel empresarial, como por ejemplo la pandemia que hemos atravesado, una situación imprevista totalmente, con gran efecto en todas las empresas. Existe el riesgo del alza del dólar, de la baja del dólar, de los conflictos bélicos alrededor del mundo, de la ausencia de materia prima para los proveedores. Son riesgos externos que no dependen de nuestro control. En este caso, todas esas situaciones mencionadas representan para nosotros riesgo en varios niveles. Entonces, para nuestro proyecto, debemos entender que estamos permanentemente expuestos a este tipo de situación. El riesgo nos puede presentar un efecto positivo o negativo. No nos preocupamos del efecto positivo porque si el riesgo me produce un beneficio, pues bien, ¿no? De repente tengo más utilidades, tengo mejores rendimientos, etcétera. Entonces todo eso es una situación incierta que ha sido generada y me genera efectos positivos.
La preocupación es cuando me genera un efecto negativo, porque el efecto negativo de la presencia de un riesgo me va a afectar el tiempo, mi cronograma de avance, el costo, la calidad de mi proyecto. Esos serían los riesgos de los cuales yo tengo que estar prevenido. Y el riesgo es así de inesperado porque se basa en el concepto de incertidumbre. La incertidumbre es la que nos genera el peligro o la probabilidad de ocurrencia de el peligro para que se desate el riesgo. Esta incertidumbre no la podemos retirar de los proyectos. Por más experiencia que tengamos en construir puentes, siempre va a haber alguna situación inesperada que podría presentarse y que no la hayamos previsto. Pero aún así, cada vez es más común controlar estas situaciones de riesgo o reducir la incertidumbre para reducir la magnitud del riesgo. Ese es el enfoque que debemos tener. Entonces, nuestro objetivo no es pelear contra el riesgo ni buscar el riesgo para reducirlo, sino empezar a pensar desde el concepto de incertidumbre. Toda situación de incertidumbre, de ignorancia, de desconocimiento, me va a generar ¿qué cosa? Riesgo. Estamos hablando en el contexto empresarial. Toda incertidumbre, toda situación que no tenga un control o conocimiento me genera riesgo. Si compro varillas de cemento, perdón, varillas de fierro o bolsas de cemento para el proyecto, tengo la cantidad que voy a comprar, pero no sé cómo se está embalando porque, bueno, el que me va a vender, él ya sabe transportar el fierro y el cemento. Estoy acumulando incertidumbre en mi adquisición. He comprado el cemento, he comprado el fierro, pero no sé quién lo carga o descarga. Ya me enteraré cuando llegue a la puerta, ¿no? De repente lo descarga el mismo proveedor. Sigo acumulando incertidumbre. ¿Dónde lo vas a almacenar? Cuando llegue ya veo la cantidad y hacemos espacio. Si no hay espacio, afuera lo puedo ir acumulando. Seguimos acumulando incertidumbre. Esa compra que estás adquiriendo de esa manera tan descuidada y poco atendida, te va a generar en cualquier momento una situación de riesgo que puede afectar otras actividades. Entonces, no debemos quedarnos con incertidumbre al momento de las adquisiciones o al momento de controlar nuestros procesos. Tienes que preguntar todo y tienes que prever todo lo que va a suceder alrededor de tu material. El riesgo se define entonces como una combinación, ¿verdad? De la probabilidad de ocurrencia y la magnitud o las consecuencias negativas. El riesgo es la probabilidad de que se produzca un evento y este riesgo lo medimos a través de las consecuencias negativas. Este riesgo, como habíamos mencionado, dependiendo de las consecuencias vamos a evaluar si es un riesgo alto, un riesgo medio o un riesgo bajo. Puede ser que yo haya adquirido los clavos y no le haya especificado si era con cabeza o sin cabeza.
El riesgo que me puedo correr ahí lo evalúo como un riesgo bajo porque el proveedor se encuentra cerca de la obra y podría yo hacer el cambio inmediato del material. Pero si yo hago un pedido de mayólica a la fábrica Celima para pisos y no he tenido la precisión de pedir o de especificar si era para pared o para piso y me atienden un pedido de mayólica para pared, ahí sí me encuentro con una consecuencia de mayor riesgo. ¿Por qué? Porque esperaban el material para enchapado en esta semana y lo que ha llegado ahorita a la obra es todo enchape de pared. Esa consecuencia negativa de una adquisición equivocada o sin precisión me va a costar paralizar la partida de enchapado, porque el proveedor no me lo va a cambiar inmediatamente. 10.000 metros cuadrados de mayólica de piso y me trajo 10.000 metros cuadrados de mayólica de pared. Esa mayólica no la puedo utilizar, la partida no puede empezar, tengo que regresar el material. Tengo que asumir las consecuencias de haberme equivocado y no haber precisado. De repente tengo que pagar un sobrecosto para que me cambien el material porque ellos han trabajado también comprando sus insumos para un pedido que yo había realizado. Entonces, genero una situación negativa no solo para mí, sino para el proveedor, para la obra y etc. En este caso, el riesgo sería un riesgo alto. Por lo tanto, necesitamos controlar que el riesgo me genere efectos moderados o controlados. Y eso solo lo puedo hacer sabiendo y conociendo cada evento y parte del proceso de adquisición. Porque eso me reduce, ¿qué cosa? La incertidumbre. Si reduzco la incertidumbre, reduzco el riesgo. Mientras menos sepa, mientras menos me pregunte, aumenta mi cantidad de riesgo en mis procesos. Entonces, la gestión del riesgo o la administración del riesgo no me va a eliminar los problemas, no me va a minimizar digamos, los efectos, o de repente minimiza los efectos, pero no los desaparece, los puedo controlar. Este riesgo, que es mi principal reto en mi vida empresarial, en mi vida profesional, lo tengo que atacar con una fuerza que viene a ser el conocimiento. Mientras más conocimiento le agrego a la situación, más precisiones, más fechas, tiempos de llegada, tiempos de salida, tipo de embalaje, equipos para carga, descarga, espacio donde va a ser almacenado el material. Este riesgo lo estoy reduciendo, lo estoy controlando. Ya no me toma por sorpresa, porque ya sé la situación o características que requiero para atender esto. Entonces recordamos, la incertidumbre me genera el riesgo. Mientras más incertidumbre acumulo, mayor riesgo. Y el riesgo me puede desencadenar diversas actividades o eventos que podrían no ocurrir. Y cada uno de estos eventos me puede originar daños de diversa magnitud o beneficios de diversa magnitud. Entonces, debemos de saber clasificar cuáles serían los daños menores, los daños mayores y los que realmente afectan a mi proyecto. Lo que queremos en todo caso es
que en el manejo de proyecto y en el manejo que tengas de la empresa, permanentemente pienses en que alrededor de tu actividad hay otras fuerzas extrañas y externas a ti que están dando vuelta para que probablemente puedan impactar en tu proyecto o en tus actividades y podrían amenazar tu cadena de suministros. Y esa visión, esa previsión tiene que ser permanente. No puedes solamente hoy día estar pendiente del riesgo. El riesgo lo tienes que evaluar y tener en cuenta permanentemente. Niveles de incertidumbre. Podemos tener incertidumbre durante la ejecución del proyecto, durante la adquisición y durante muchos procesos. Pero esta incertidumbre también tiene niveles. Hablamos de un nivel de ignorancia total, y esto es gravísimo, cuando no tenemos absolutamente nada de información sobre lo que podría ocurrir en el futuro. No sabemos nada. Hemos llegado a la obra como residentes de obra y mañana empieza mi obra y no he preguntado ni sé si hay materiales en almacén para empezar la obra. No sé si ya está la lista de trabajadores listos. Yo mañana me presento 8 de la mañana y por arte de magia, como yo soy el residente estrella, todo va a aparecer a mi alrededor. Mentira. Eso no va a suceder nunca. Si no te percatas, si no averiguas, si no preguntas, si no te anticipas, si no planificas, no va a ocurrir nada. Estarías en un nivel de ignorancia total si te presentas al primer día de trabajo de tu proyecto sin ningún conocimiento de las actividades previas de adquisiciones, de gestión, de personal, del seguro, el SCTR, etc. Ignorancia total, riesgo altísimo. Incertidumbre. Sabemos qué eventos podrían ocurrir, pero no cuáles realmente. Incertidumbre es una situación en la cual sabes que mañana podría empezar la obra porque ya llegaron los materiales, pero de repente podría empezar la obra no a las 8 de la mañana, sino a mediodía, ¿no? Porque eso todavía falta que lo defina de repente, no sé, el gerente de obra, etcétera. O de repente están esperando a que llegue el alcalde para con él empezar dar el inicio de obra. Entonces podría haber situaciones distintas, ¿no? 3 situaciones para inicio de obra. Mañana se inicia la obra normalmente, 8 de la mañana, o mañana se inicia la obra en presencia del alcalde, antes no hay nada, o la otra situación que se inicia obra cuando se cuenten con algunas condiciones que ya habíamos coordinado. Hay 3 opciones de inicio de obra, pero no sé cuál podría ocurrir. Ahí, por ejemplo, es una incertidumbre, una situación de incertidumbre, pero sí sabes cuáles podrían suceder. No es un nivel de ignorancia. Los niveles de incertidumbre, entonces, me van a originar el riesgo. El riesgo y la certidumbre. El riesgo cuando no podemos contemplar, el riesgo, como tengo una incertidumbre y no sé cuál de las situaciones va a ocurrir, me va a contemplar una situación que podría darse de 3 maneras. Para esas 3 maneras, de inicio de obra, tengo una situación
especial de respuesta. Si empiezo la obra 8 de la mañana, ¿cuál sería el riesgo? El riesgo sería de repente que la autoridad o el alcalde, que es el dueño del proyecto, se enoje con nosotros porque, no sé, pues él en su propaganda política prometió al pueblo que iba a empezar la obra tal día y él quiere estar al inicio de la primera actividad de obra. No pueden empezar sin él. Entonces, aquí yo tengo un riesgo que yo le podría considerar como un riesgo alto, porque si yo me peleo con el dueño del proyecto, puedo tener dificultades también en que me tramiten las valorizaciones, etc. Si yo tengo una incertidumbre de inicio de obra con el alcalde, voy a perder horas hombre. Estas horas hombre las cuantifico y veo en soles cuánto me representa, y si esta pérdida de horas hombre que tengo que pagar de todas maneras, las puedo asumir o las puedo recuperar en el transcurso del proyecto. Como van a depender de las horas de demora que el alcalde tenga, ¿no? Si son 2 horas en retraso para el inicio de obra, tendré que asumir 2 horas de pago de mi personal. Entonces, esto me cuesta tanto, por lo tanto, como mi obra cuesta como 200 millones, este riesgo es mínimo, lo puedo absorber al interior de la obra, es un riesgo menor. Entonces, de esta manera, cada situación que podría generarse va a tener un riesgo definido. Certidumbre, sin embargo, es todo lo contrario. En certidumbre ya tengo con precisión cuál es el escenario que va a ocurrir. Ya sé que los materiales llegan en tal tiempo. El tiempo ya lo tengo determinado, el tiempo logístico. Entonces tengo certeza de cuándo inicio mi siguiente actividad. Esos serían los niveles de incertidumbre. Nivel de incertidumbre que me genera situación de riesgo, o nivel de incertidumbre que deja de ser incertidumbre y se convierte en certeza, en conocimiento. ¿Y cómo tomo en cuenta las decisiones bajo certeza? Si yo tengo 4 situaciones, para un ejemplo, nuestra empresa de transporte tiene nuevos pedidos. Ya, entonces somos empresarios y nuestra empresa de transporte tiene nuevos pedidos. Un ejemplo de decisiones bajo certidumbre. Tengo 4 opciones que pueden suceder en la empresa para atender estos nuevos pedidos. Pagar horas extras a los conductores, contratar conductores a tiempo parcial o contratar más conductores temporalmente o subcontratar a otra empresa. La certeza tiene que ver con el conocimiento de lo que va a suceder. Cada una de estas alternativas me genera un costo para poder atender una u otra opción. Como mi enfoque está cuantificado en función al gasto, en este caso, en este ejemplo, podría optar por la menor opción, que sería contratar conductores a tiempo parcial. ¿Por qué? Porque esta es la situación que va a suceder en caso ocurra o elija alguna de las alternativas. Esto es fácil. Eso se llama elegir o decidir bajo una situación de certeza. No podemos decidir sin conocer esta información. Eso sería elegir dentro de la ignorancia. ¿Contratamos conductores o pagamos horas extras? Mejor pagamos horas extras. ¿Qué dice el contador? No, yo sugiero que subcontrates. Ya, vamos a lanzar una moneda, entonces a ver la alternativa que sale. Eso sería una situación de decisión bajo una completa ignorancia. Entonces, una decisión bajo certidumbre, regresamos, sí está determinado porque conozco las situaciones que se pueden ocasionar y conozco también los resultados.
y esto me permite elegir con bastante criterio y precisión o con mayor precisión. Esto sería lo óptimo que encontráramos siempre, decidir con las cosas claras. Pero no siempre tenemos esa afortunada situación en una empresa. En una empresa siempre estamos afrontando preguntas y cuestiones difíciles, con incertidumbre. Entonces, ¿cómo decidimos bajo incertidumbre? ¿Qué debo de saber para poder tomar la mejor decisión? Un ejemplo de decisión bajo incertidumbre es lo siguiente. Tenemos en nuestra empresa lanzamiento de nuevos productos. Tenemos alternativa del producto, un producto tipo A, tipo B, tipo C. Esto lo hemos definido en función a lo que pide el mercado, ¿ya? Y en función a la fabricación y componentes de cada uno de estos productos, yo puedo decir cuál es mi margen de ganancia. En caso la gente reaccione favorablemente, el mercado reaccione favorablemente a la alternativa A, yo podría tener una ganancia de $19,000, más alta que las otras dos alternativas. En caso el mercado, una vez lanzados los productos, no se altere, no tenga una alta recepción ni una baja, digamos que estamos en un rango neutral, podría tener una ganancia de $8,000 para la alternativa B, que sería en un espacio neutral, sería la mejor opción. Ahora, si el mercado no le gusta mi producto, me equivoqué en el enfoque de mi fabricación, no le gusta, no lo acepta, voy a tener para el producto A una pérdida de $6,000, para el producto B una pérdida de $4,000 y para el producto C una pérdida, una ganancia mínima de $3,000. La incertidumbre, ¿qué lo genera? La incertidumbre lo genera que no sé cuál es el escenario que se va a presentar al momento de lanzar el producto. Yo no sé cuál es el escenario. Esa es la incertidumbre. En cuanto a costos, ya sé que en diferentes escenarios, para diferentes tipos de alternativas del producto, tengo este panorama. Entonces, esta incertidumbre sigue siendo incertidumbre, porque no sé cuál va a ser la opción elegida, no sé cuál va a ser la respuesta elegida. Sin embargo, puedo elegir el resultado más favorable o desfavorable o neutral que a mí me parezca que lo puedo resistir. De repente, los empresarios en junta de accionistas viendo esta propuesta decidimos, pues vámonos por la opción C. Ganaremos poco en el escenario favorable, ganaremos poco en el neutral, pero no perdemos nada. Ganamos 3,000 en el escenario más desfavorable. Otro grupo de empresarios para otra empresa que son más arriesgados y con mayor precisión de repente en su estudio de mercado y en su producto, de repente dirán, no, vámonos por la opción A. Si hemos apostado por este producto que es muy bueno y que ha sido muy estudiado, yo creo que vamos a obtener las mejores ganancias. Por lo tanto, el riesgo de perder 6,000 porque nos encontramos en un escenario desfavorable, para nosotros esto no es muy probable que ocurra. Nosotros nos encontramos en el primer escenario. Entonces, ellos podrían elegir una opción distinta. Te das cuenta que lo único que nosotros entregamos son datos que nos van a ayudar a ¿qué? A tomar una mejor decisión. No te estoy solucionando la vida. Al final el riesgo te lo vas a correr sí o sí. Pero por lo menos tienes más herramientas de decisión. Pero seguimos estando en incertidumbre, ¿verdad? En incertidumbre. Entonces,
Esa sería la forma en que nosotros decidimos bajo incertidumbre. Pero recuerda, elegir o decidir bajo incertidumbre no es lo mismo que decidir en la ignorancia. No puedo tener los ojos cerrados y elegir al azar. Tengo que conocer algunos elementos de información. Hay situaciones en las que las decisiones ya se toman con una probabilidad de riesgo. A ver, tenemos que transportar materiales a la sierra. Estamos en época de lluvia. La pregunta es, ¿caerá el huaico y me interrumpirá la carretera y me dejará con los materiales varados? Bueno, eso no lo sabe ni Senami, ¿no? ¿Cuándo va a caer el huaico en la carretera que va a la carretera central, a la carretera Oxapampa, a la carretera La Sierra, etcétera? Entonces, vamos a hablar de probabilidades. ¿Cuántas formas tengo de decidir o de apoyar mi decisión bajo una situación de riesgo? Hay 3 formas de calcular dicha probabilidad que me pueden ayudar ante una situación de riesgo. La probabilidad de un evento. La probabilidad de un evento me puede dar un número, por ejemplo, de formas en que el evento puede ocurrir, ¿no? Puede ocurrir un huaico de menor volumen, que puede ocurrir una interrupción, pero esa interrupción no es una interrupción total, es una interrupción parcial que se supera inmediatamente. O puede ocurrir un deslizamiento que sí me puede tapar toda la carretera. En ese caso sí me estaría interrumpiendo por cuánto tiempo la carretera. Entonces, averiguo las formas de interrupciones que han ocurrido en este tramo de la carretera, porque yo voy a pasar por ese tramo y necesito saber cuáles son los posibles resultados que pueden presentarse ante la presencia del evento. Entonces vamos a hallar una probabilidad de que la probabilidad de la ocurrencia del evento, ¿no? Y cómo estaría afectándonos. Podría darse a través de un cálculo, efectivamente, hallar una probabilidad de ocurrencia. O también podemos usar datos históricos. Los datos históricos para ver qué tan a menudo ocurrió el evento en el pasado. Tenemos estadística que los huaicos han caído en este sector todos los años, de los últimos 10 años. Por lo tanto, la probabilidad de ocurrencia efectivamente es alta, ¿no? Podemos usar datos históricos para poder encontrar una probabilidad de ocurrencia. O no encontramos ninguna estadística, no hay nadie que nos dé información, solamente tenemos, digamos, a un vecino que vive como a 5 kilómetros de la zona y me voy a conversar con él y me da la información siguiente. Me dice, sí, en esa carretera ha habido huaicos. Le pregunto, ¿cuántas veces al año ha ocurrido un huaico? No sabe, porque obviamente no es su función estar contando los huaicos de la carretera, pero él sabe que sí ocurren huaicos y que han ocurrido con frecuencia todos los años. Entonces, esa información podríamos determinar que es una estimación subjetiva poco fiable. Podríamos determinar que es una estimación subjetiva poco fiable, poco recomendable. Y va a depender del juicio de la persona. Pero aún así, en esta tercera forma de calcular, tú puedes calcular una probabilidad que te va a ayudar a decidir correr o no correr el riesgo. El objetivo en general es encontrar algún
elemento o herramienta que te ayude a decidir, porque tienes que decidir constantemente las situaciones que se van a presentar o que vas a asumir. Tú tienes que decidir, no puedes quedarte sin una decisión. Tu empresa espera que tú decidas. ¿Qué hacemos? Te van a preguntar. Tú eres el dueño del proyecto, ¿nos corremos el riesgo o no? Entonces tú vas a pedir cuál es la probabilidad de que ocurra el evento, cuántas veces ha pasado el evento, quién nos dio la información. Hay antecedentes históricos, hay periódicos que hayan hablado de eventos en la zona para informarme y saber qué decisión tomar. Muy bien, hasta ahí entonces las decisiones bajo riesgo. Asimismo, una vez que hemos determinado la probabilidad, podemos estimar también el valor esperado del riesgo. Si yo me corro el riesgo de cruzar la carretera, la sierra en lluvia, sabiendo que esa zona es propensa a huaicos, ¿cuál es el costo o valor esperado que voy a asumir en caso se presente el riesgo? Ya, cayó el huaico y te paralizó tu convoy de equipo pesado. Si es un huaico de intensidad alta, voy a tener una semana hasta que limpien, porque en el último reportaje que vi en el periódico, vi que la carretera quedó destruida, que el río se llevó la carretera y los convoys y los carros no han pasado una semana, por lo menos, hasta que habiliten una trocha. ¿Cuánto me cuesta esa paralización de una semana? Tiene que tener un costo para ver si corro o no corro el riesgo, ¿verdad? Entonces, es bueno tener información para poder tomar las decisiones en el momento adecuado. El empresario lo que tiene que hacer es tomar decisiones. A veces de esas decisiones se pone en juego el presupuesto de la obra, se pone en juego el tiempo de la obra, etcétera. Entonces hay que asumir el riesgo que estamos enfrentando. Entonces, si sabes que existe riesgo alrededor, en la cadena de suministros que va caminando tranquila y alegremente para cumplir su objetivo de entregar información, producto, proyecto, etcétera, ¿crees que no ocurre nada? Falso. En nuestra cadena de suministro constantemente encontramos a la nube negra que quiere llover sobre nuestra cadena, que quiere romper tu cadena, que quiere alterar tu orden. Y este riesgo puede ocurrir en cualquiera de los eslabones de tu proyecto, en cualquier etapa. También tenemos los desastres naturales que están alrededor de nuestro proyecto, que tampoco los podemos controlar. La cantidad de riesgos que existen pueden ser, por ejemplo, riesgos operacionales. Estos son los riesgos que se producen al interior de la organización. Riesgos inherentes a las operaciones propias del proceso. Riesgos asociados a las decisiones de los directivos. Riesgos operacionales. Los directivos han decidido que en la empresa que fabrica chocolates todos deben de llevar un sombrero de chocolate en horas de trabajo, un sombrero de chocolate que la empresa ha diseñado. Lo ha diseñado sin tener las medidas de seguridad,
por ahí se cayó algún elemento de alto y la señorita que trabaja en el piso de abajo se desmayó. ¿Por qué? Porque el gorrito que les ha dado la empresa para promocionar sus chocolates no lo ha protegido o no la ha protegido de golpes o impactos ante caídas, ¿no? Lo ideal hubiera sido que las personas manejen casco al interior de la fábrica. Entonces, a veces hay situaciones de esa naturaleza que afectan que afectan las operaciones al interior de la organización. Puede ser generado, dice, por las personas, por fraude interno, puede ser que su personal le juegue una mala pasada, por perfil inadecuado, porque tiene pérdida de personal clave y porque existe falta de capacitación. También tenemos riesgos en la cadena de suministros por riesgos operacionales generados por procesos, porque hay fallas en el proceso, hay errores contables, incumplimiento de normas, errores de ejecución. Tenemos riesgos operacionales generados por el sistema, fallo en las comunicaciones, en el software o hardware. Se fue la señal y como no teníamos un respaldo de la información, desapareció, ingeniero, todas las compras que estábamos haciendo. No puede ser. Y a estas alturas, que empieza la obra, he perdido toda la información de seguimiento. Eso nos va a tomar en recuperarlo por lo menos un mes más. Fallo del sistema. Generado por operaciones externas que podrían ser acciones regulatorias de la municipalidad, del gobierno, del sector salud, etcétera, o eventos catastróficos. Entonces tenemos un primer tipo o clasificación de riesgo en la cadena de suministro. También tenemos un riesgo específico dentro de la cadena en sí, que surgen a raíz de las interacciones entre los diferentes miembros de la cadena. Esto que apreciamos en la figura es el llamado efecto dominó. Si nosotros descuidamos alguna parte o eslabón de nuestra cadena de abastecimiento, podemos generar el efecto dominó y afectar hasta los tiempos del proyecto. La mano que está parando el efecto dominó representa la acción que tenemos que tener presente para reducir el efecto. Aquí he reducido el efecto. De lo contrario, esto hubiera continuado desencadenando la caída de todas las piezas, ¿verdad? Entonces, en este proceso de cadena de suministro vamos a enfrentar también riesgos que se derivan de los proveedores y también riesgos de los clientes. Un ejemplo de riesgo del cliente, del proveedor ya hemos hablado. Viene el proveedor y te dice, ¿sabes qué? El piso que habías diseñado, me di cuenta que era rojo, no, yo lo quiero negro. No me gusta el rojo. Acabo de leer bien el plano que me mandaste y dice rojo. Yo no estoy de acuerdo. Ya la obra está empezada, ya el pedido está realizado y vienen a cambiarte los planes. Pero es el dueño del proyecto, es el que te va a pagar. Entonces, inmediatamente, tu empresario le vas a decir, no hay ningún problema. No hay ningún problema, solamente el hacer un cambio como tú me pides va a generar un costo adicional de X dólares. Claro, porque cambiar las reglas de juego durante la ejecución me genera cambiar el pedido que ya hice. El proveedor me va a cobrar una penalidad porque él también está fabricando para la cantidad que le pedí y se ha abastecido de materiales para atender mi pedido. Entonces,
este riesgo del cliente, yo lo cuantifico y le digo no hay problema y le sonrío y le digo solamente te va a costar la módica suma de tanto. Todos felices, todos contentos, se va el cliente contento, me quedo contento, mi proveedor está contento, todos contentos. Entonces, el dato aquí es que los riesgos, para poder tomarlos o desistirlos, sería bueno que los cuantifiquemos, porque así vas a ver cuánto te afecta y quién lo asume. No hay problema. A veces el cliente cambia de idea, no le gusta el piso, cámbialo. Si te va a pagar lo que corresponde, no hay ningún problema. No te amargues, no te enojes. Muy bien. Ahora, los riesgos externos, como ya lo habíamos mencionado, son los riesgos que están alrededor, como las huelgas, desastres naturales, pandemia, el alza del dólar, las guerras, y que afectan a nuestro proyecto. ¿Por qué afecta? Afecta porque estamos en un mundo globalizado, porque no podemos vivir aislados y porque mis materias o mis productos dependen de otros países. Esos otros países dependen de la materia prima de otros países. Y así el mercado está globalizado. Por lo tanto, lo que pasa en Medio Oriente, por supuesto que afecta a la situación económica de mi país. Entonces, tenemos diversos tipos de riesgos. Lo que debemos hacer con estos riesgos es identificarlos con anticipación y mantener una comunicación permanente al interior de nuestra empresa, ¿no? Entonces, por ejemplo, mencionábamos los riesgos globales, que son situaciones de mayor magnitud o amplitud, los económicos, geopolíticos, ambientales, sociales, tecnológicos, etcétera. Estos riesgos globales tienen impacto a largo plazo. No nos olvidemos que recuperarse de una guerra, de un conflicto geopolítico, mínimo 10 años de afectación. La guerra de Ucrania con Rusia, Ucrania está quedando muy afectada y ellos no se van a recuperar de aquí a Navidad del presente año. Es todo un tiempo largo de recuperación, por lo tanto, existen este tipo de riesgos globales por la magnitud del impacto en varios países. Entonces, ¿mi cadena de suministro es vulnerable, profesora? Entonces, siempre voy a estar preocupado de mis proveedores, preocupado de mis insumos, preocupado de mis materiales. Así es. Esa es tu principal función. Preocuparte por tus materiales y que te atiendan y que lleguen en el tiempo que lo has pedido. Ese es tu principal objetivo como empresario, como director de tu empresa. Tienes que estar atento a todas las interacciones que ocurren al interior de tu empresa. Todos los procesos tienen que estar controlados para que no te encuentres en situación de riesgo. Planificamos al inicio cómo encarar los riesgos. Por ejemplo, cuando se presenta un riesgo, podemos tener la decisión de ignorar o aceptar el riesgo,
Si el riesgo es conveniente, lo ignoro. Bueno, si ocurre esta situación y nos favorece, ignoramos el riesgo porque es favorable. Aceptamos la ocurrencia del riesgo. Que existe el riesgo de incendio, muy bien, entonces vamos a reducir esa probabilidad, pongamos extintores. Que el material inflamable está cerca al almacenamiento de materiales de combustibles, materiales inflamables que pueden ser drywall, cartón, madera, está cerca al almacenamiento de los combustibles. Listo, separemos la ubicación de estos dos elementos para aumentar la distancia y reducir o limitar la consecuencia en caso se produzca un incendio. Que hemos encontrado roca en el cimiento de la edificación y no podemos plantar la zapata. Transferir el riesgo. ¿Sabes qué? Contratemos a un subcontratista para voladura de rocas porque la gente que tenemos no sabe utilizar esa tecnología, digámoslo así. Y no quiero correrme el riesgo de que algún trabajador salga lastimado manipulando algo que no sabe realizar. Entonces transfiero el riesgo a una subcontrata. Hacer planes de contingencia, adaptarte al riesgo, oponerte al cambio o trasladarte a otra ubicación serían las principales respuestas que podríamos asumir ante la presencia de un riesgo. Pero no todo queda ahí. Ya, asumo el riesgo, llega el riesgo, puse mi extintor, pero aún así ocurrió el incendio. El extintor me ayudó a minimizar, pero aún así se incendió mi almacén. Entonces viene el tema de cadena de suministro resiliente. ¿Qué cosa es ser resiliente? Esto es la aspiración de todos los empresarios. Mi cadena de suministro no solamente tiene que estar expuesta al riesgo. Esta cadena que es el sostén de mi proceso, es la cadena de producción de mi empresa, no puede romperse. Y si se rompe, debo tener la capacidad de recuperarme en el menor tiempo posible. Eso se llama cadena de suministro resiliente, que me recupero en el menor tiempo posible, así como Japón o China, donde se originó la pandemia, se recuperó en el menor tiempo posible cuando los demás estábamos devastados y arrasados. Su capacidad de respuesta de ellos fue inmediata. Eso es ser resiliente, tener la capacidad de resistir el riesgo. Sucedió, vino el huaico, muy bien, vino el huaico, pero habíamos planeado que en caso sucediera el huaico, regresamos por la carretera y tomamos la carretera larga que tiene una trocha, no sé cuánto, pero igual yo rodeo el huaico y llego al destino. Entonces, ¿qué hice con esa acción? Me convertí en un gestor resiliente, porque no dejé botado mi convoy de transportes al huaico. Inmediatamente les di la vuelta al huaico y lo he rodeado por otro camino que ya teníamos previsto como plan B. Será un poquito más largo, pero me permite llegar con mis materiales de acuerdo a lo planificado. ¿He sido resiliente? Por supuesto. ¿Tu cadena de suministro se comportó resilientemente? Por supuesto. ¿Quién salió ganando? Todos. El huaico pasó, fue inevitable, pero igual yo llegué con mis materiales y pude sacar mi obra a tiempo. Eso es el objetivo de todo empresario y de todo responsable de administrar una cadena de suministro. No puedes tener una sola alternativa. Tienes que tener siempre un plan B, ¿no es cierto?
Entonces, una cadena de suministro resiliente es una cadena poco vulnerable a los riesgos. La cadena de suministro resiliente viene a formarse o gestarse dentro de la organización. ¿Por qué? Porque el jefe o director o dueño de la empresa tiene una visión que transmite a todos sus trabajadores. Nuestra visión es trabajar en prevención, anticiparme a los problemas. Entonces van a trabajar anticipándose con una visión estratégica, entendiendo que el riesgo se gestiona y considerando ese riesgo en el diseño, manteniendo siempre control sobre todos los eslabones de su cadena, buscando la colaboración. Prevenir es mejor que corregir y que sea una cadena de procesos, ágiles. El mejor enfoque para gestionar los riesgos de la cadena de suministros no es el trabajo aislado de cada organización, sino el trabajo conjunto y coordinado para reducir la vulnerabilidad de toda la cadena. Coordinado y conjunto, dice, trabajo coordinado y conjunto. Claro, es coordinado y conjunto porque tengo que hablar con el proveedor de ladrillos para que también tome las previsiones de manejar al interior de su transporte un extintor adicional, manejar al interior del transporte algún elemento que sirva de comunicación al momento de quedar varado, de repente de implementar un sistema de GPS para tener un mejor control sobre los tiempos, etc. Entonces, comunicándonos vamos a encontrar mejores resultados. Entonces, para el diseño de una cadena de suministro resiliente, tenemos algunas estrategias. Primero, establecer cuál es nuestra cadena, ¿no es cierto? Establecer nuestra cadena, diseño de la cadena y la ubicación o el nivel de importancia de cada uno de nuestros proveedores. Esta cadena está compuesta por aliados estratégicos, los cuales estos aliados que están alineados con mis objetivos tienen que estar involucrados y colaborar para que los tiempos que tengo medidos en mis procesos funcionen dentro del cumplimiento. Y ellos, en caso de alguna situación de riesgo que se presente, deban actuar también a los cambios en forma ágil. Y puedan tener un plan B en caso se presentara alguna situación de desabastecimiento. Entonces, comunicación, un diseño de cadena de suministro con la colaboración de cada uno de los actores que están involucrados en el objetivo y respuestas rápidas ante las situaciones de cambios o de peligros que se presenten. Una cadena de suministro resiliente nos va a dar, ¿qué cosa? Caminos paralelos de solución, cadenas de suministro más cortas, niveles de inventarios apropiados, capacidad de reserva, agilidad en la respuesta. La relación dentro de una cadena de suministro resiliente es importante. Todos los actores de una cadena de suministros jóvenes tienen que estar identificados con nuestro proyecto para que exista una buena colaboración y confianza y puedan visibilizar también con anticipación los riesgos y puedan responder con agilidad ante cualquier situación de peligro o riesgo. Entonces, esto es una cadena de suministro resiliente.
Este es el objetivo de nosotros en el sector construcción, que ante los peligros que se presenten, los riesgos que nos puedan estar presionando en el día a día, pues tengamos una reacción rápida y ágil. Los riesgos los debemos trabajar para convertirlo en situaciones o en condiciones de certidumbre. Siempre va a haber riesgo, siempre va a haber riesgo. El objetivo de los caminos paralelos es poder tener un plan B ante eventualidades. No te olvides de tu plan B, te falla el plan A que siempre trabajas, utiliza el plan B. La vulnerabilidad de la cadena de suministro siempre se romperá por el eslabón más débil o el eslabón menos controlado. Descuídate de uno de tus eslabones, ahí es donde puedes tú acumular el riesgo de que se parta tu cadena de suministro. O sea, no descuidamos nada del proceso. Es importante en el diseño de la cadena de suministro identificar los riesgos a modo de mitigarlos. Claro, debemos de conocer los riesgos de nuestra cadena para poder accionar contra ellos. La mejor forma de diseñar la cadena de suministros está basado en la colaboración. Y en la cadena de suministro es importante diseñar bajo certidumbres, bajo certezas. Nunca decidir en la oscuridad de la ignorancia. ¿Ya, jóvenes? Esto es el tema de la semana 3. Con este enfoque de riesgo en la cadena de suministro, en la presente semana, vamos a semana 4, vamos a ver cuáles son las herramientas que disponemos para poder hacer frente a estas situaciones de riesgo, sobre todo al interior de nuestra empresa. Entonces, hasta aquí sería el tema que nos tocaba en la semana 3, pero que de todas maneras lo voy a incorporar en la práctica, por eso he querido dictarla de todas maneras con ustedes. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna cuestión que deseen preguntar? Hoy día he hablado solo yo por la clase adicional que estamos dando y porque entiendo que muchos de los compañeros no han podido incorporarse, pero ya verán el video de recuperación. Si no hubieran preguntas, jóvenes, si lo tenemos todo claro, entonces agradecer a todos ustedes su participación. Ya todos tienen el trabajo parcial, ¿verdad? Ya el delegado les ha hecho llegar el trabajo parcial. ¿Me pueden confirmar eso? Carlos. Ok, lo tienen. Listo. Entonces nos estamos viendo el viernes a las 7 de la noche. Ya avisen a los compañeros que el viernes sí nos estamos viendo y que ahí exponemos el tema pendiente de exposición para el día de hoy, lo exponemos el día viernes. Muchas gracias a todos ustedes y un fuerte abrazo.